Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar, tengo 20 minutos, bueno, más o menos. Yo les voy a hablar sobre el fenómeno migratorio. Como ustedes saben, ahora, cada vez que a los negociadores mexicanos, por supuesto, a los negociadores gringos menos, ¿no? Cuando se habla de migración, no, migración no va. Y en realidad uno dice, bueno, en Estados Unidos pues sí tendrán su porqué con la propuesta de Trump, pero México tampoco. O sea, México dice, no, migración no va. Entonces, bueno, vamos a ver lo que desde mi punto de vista explica esta renuencia. En realidad es algo olvidado, porque en otra conferencia dimos los temas olvidados del Telecán. Y entonces decíamos, olvidado no, deliberadamente olvidado. Entonces, claro, la migración está olvidada precisamente por eso, ¿no? Bien interesante cuando se dice que no hay que pedirle al Telecán algo que nos haya propuesto dar. Efectivamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que se proponía el Telecán? Lo que se proponía era, primero, la entrada al primer mundo. Dios mío, la entrada al primer mundo. Segundo, iba a llegar tal cantidad de inversión extranjera directa que esta inversión extranjera directa iba a dar una gran cantidad de empleos, generaría un montón de empleos que por lo tanto la gente se podía absorber. Y lo más importante, lo que decía Salinas de Gortari y su equipo negociador, decían, no solo lo que queremos es exportar tomates, exportar bienes y dejar de exportar personas. Bueno, esa era la idea, eso es lo que se esperaba, ¿no? Entre otras cosas, digamos, eso es lo que se esperaba del Telecán. Pero en realidad eso no fue lo que pasó. Entonces, bueno, vamos a ver por qué la renuencia. Cuando decía, no, la migración va a disminuir de manera importante, fíjense ustedes a dónde se fue la migración. A partir del 1990, justamente se fue hasta arriba, o sea, verdaderamente 12 millones de migrantes. Si vemos la siguiente, ahí hay el problema fundamental, que se fueron los migrantes, pero también indocumentados. Muy rápido, ¿por qué son indocumentados? Me parece que es importante destacar esta situación. ¿Por qué son indocumentados? Resulta que desde la época de Clinton empezó el refuerzo en la frontera. Ya esto causó problemas porque había una cierta circularidad con la migración que iba y venía sin ningún problema, más o menos sin problema, pero claro, en la medida en que se empieza a reforzar la frontera con programas, diferentes programas, se aumenta la patrulla, la Border Patrol, la patrulla fronteriza se aumenta, los miembros de ella, etcétera. ¿Qué empieza a pasar? Que Estados Unidos justamente a partir de esa fecha está en una expansión creciente, está en un crecimiento sumamente importante y por lo tanto necesita fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo, el problema es que pasaba por lugares más difíciles, más peligrosos, por eso se quedaban mucho más vulnerables, pero lograban pasar. Al mismo tiempo, se incrementó la industria de los coyotes y se incrementó la industria de la trata de personas. Cada vez era más caro. Si más o menos por ahí de los 90, 94 costaba $300, $500, en este momento está en $3,000 o $4,000, una cosa tremenda. Por lo tanto, esta gente empezó a pasar, pero ¿qué es lo que no pasó? Que las visas no se, incrementaron en la medida que necesitaba la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, empezaron, por supuesto, a pasar de manera, imagínense la cantidad, en total son 12 millones, pero mexicanos llegaron a estar casi a 7 millones de indocumentados. Eso es una de las cosas que explica el por qué indocumentados. Toda la participación económica de esos indocumentados llegó a estar en el 89%, una cosa más que los migrantes legales y más que los propios nativos, es decir, todos trabajaban. ¿Y dónde trabajaban? Pues ahí tenemos, por supuesto, agricultura, y eso es algo que vamos a explicar un poco más adelante. Por supuesto, construcción, parte importantísima en la construcción.
las manufacturas, servicios y transporte. Entonces, fíjense qué ironía, que resulta que todas estas gentes que fueron a la agricultura, en realidad habían pasado hacia esos sectores porque en México, al abrirse el comercio, indudablemente se abrió también, por supuesto, la importación de granos, la importación de comida, la importación que va a la comida básica del mexicano. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en realidad se fue perdiendo autosuficiencia alimentaria. Ese fue el problema fundamental. Y en realidad, ¿por qué era? Claro, dejaron de cultivarse. Y además hubo una cosa súper importante que fueron los subsidios a la agricultura. En Estados Unidos se incrementaron y en México bajaron, porque son muy obedientes. En México somos súper obedientes, y entonces dijeron, ahí no se pueden poner subsidios, y nosotros, miren, ustedes los bajamos, claro que sí, y por supuesto Estados Unidos los incrementó. Entonces, entre que tenía un trabajo barato, como era el trabajo de los indocumentados, por supuesto, si normalmente se pasaban 7, 8 dólares la hora, al trabajador indocumentado se le pagaba 4 dólares, 5 dólares, y a veces no se le pagaba. No solamente estaba en el campo, sino las grandes industrias polleras, por ejemplo, las industrias de la carne. Ellos fueron precisamente a estas industrias. Yo estuve en Estados Unidos precisamente trabajando una investigación, y fue impresionante cómo estas industrias polleras fueron de lo más importante por el trabajo que tenían los indocumentados. Ellos estaban antes en lugares muy urbanos y se pasaron las empresas a lugares muy rurales, en donde tenían cerca la agricultura, la comida para los animales y demás, pero lo más importante que lo hicieron en Estados Unidos es porque tenían sindicatos, y entonces les pagaban hasta 12 dólares la hora. Por lo tanto, se movieron hacia lugares mucho más rurales, y por lo tanto se acabaron los sindicatos, y por lo tanto bajaron también, por supuesto, el salario. Y entonces, claro, los mexicanos tenían 4 dólares la hora, 5 dólares la hora, y con todo lo que ustedes se pueden imaginar, cuando algunos se quejaba, y entonces decían, no te quejes, porque yo sé que es indocumentado, llamo a la migra. O sea, una situación de enorme vulnerabilidad. Por lo tanto, ¿qué pasó con nosotros? Pues claro, nuestra balanza comercial empezó a ser, pues por supuesto, deficitaria. Hemos recibido maíz, hemos recibido frijol, y por supuesto ha habido una devastación del campo mexicano. O sea, la FAO dice que hay una inseguridad alimentaria en México, no se cubren las necesidades energéticas mínimas, y ocupa el 7º lugar en el mundo con el mayor número de personas con hambre. O sea, esa es la situación que pasó en el campo, y ahí están nuestros trabajadores, ¿no? La siguiente, ok. Por supuesto que hay problemas, de acuerdo con Coneval, la pobreza en México alcanza estos niveles, sobre todo en el campo. Entonces, claro, para nosotros el Telecán en el campo fue terrible. ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos? Bueno, en realidad es súper importante en la agroexportación alimentaria. Entonces, Estados Unidos lo que dijo, oye, si nos fue re bien con el Telecán y México, ¿por qué no nos jalamos, intentamos hacer el ALCA? O sea, decir, de la misma situación de México, pero nos vamos hasta la Patagonia. Y se intentó, Bush lo intentó denodadamente, pero claro, se encontró con la resistencia de los países latinoamericanos, la mayoría de ellos, quitando Colombia. Pero por supuesto, Chávez, ¿no? Decía, ALCA se llamaba, ¿no? ALCA. Entonces, ALCA, al carajo. O sea, por supuesto que no van a entrar aquí, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, eso era. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en México? Pues indudablemente el nivel de pobreza, como ustedes saben, y son los datos del Coneval, indudablemente la pobreza se ha mantenido a niveles inaceptables. La siguiente. Ahora, el flujo de inversión extranjera directa efectivamente fue súper importante. Llegó mucha inversión extranjera directa. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué llegó tanta inversión extranjera directa? Indudablemente por la diferencia salarial. Ese fue uno de los grandes problemas que no se pudo resolver, y ahora, como decía el compañero, el colega, por supuesto ahora se dice que hay que aumentar el salario, pero claro, no quieren aumentar el salario ni de chiste. Es porque ellos basaron su competencia en el sacrificio
de los trabajadores, no en la productividad, elevar la productividad, sino lo que más importante, lo que era más importante para ellos, ofrecer trabajo barato. Y aquí vemos la diferencia que se ha mantenido, o sea, en realidad la diferencia se ha mantenido. Ahora, algo que me parece importante, el modelo neoliberal indudablemente afectó a los asalariados mexicanos, por supuesto, a los trabajadores mexicanos, pero como se armonizó a la baja, también afectó a los trabajadores de Estados Unidos. O sea, esa es una de las cosas muy importantes que están pasando. ¿No? De ahí se explica de alguna manera por qué Trump finalmente gana, ¿no? Porque precisamente hay una franja de trabajadores que se vieron afectados también, porque para ellos, pues claro, si se armoniza la baja, a todos les baja. Y pues claro que lo que pasó con los mexicanos, porque están en la meritita base del salario. Son controlados a la baja, como yo les decía, se armoniza la baja y entonces se sacrificó a los trabajadores. El TLC es un sacrificio a los trabajadores y por supuesto que esto no se está cambiando, porque quien estaba en el cuarto de al lado, como se dice, eran los empresarios. Entonces cuando se hablaba de la cuestión laboral, el empresario decía, el primero los decían, no, es un acuerdo comercial, no tiene nada que ver con los trabajadores. No, qué barbaridad, ¿no? Sí. ¿Quiénes estaban al lado? Los sindicatos corporativos, ese es el problema, y ellos iban a lo que ellos quieren, pero no a beneficiar a los trabajadores. Entonces no se llamó a sindicatos independientes, por ejemplo, para que estuvieran al cuarto de al lado, fueron los sindicatos corporativos, esos son los que dijeron, aquí que se queden, ¿no? Pues claro, ellos así están, ¿no? Todos los líderes ya sabemos cómo están. Adelante. Bueno, aquí en el sector informal, bueno, por supuesto que se crearon empleos, pero ¿qué tipo de empleos? Maquilas, México es un país maquilador, entraron muchas empresas transnacionales, por supuesto que hay muchas transnacionales, el gobierno mexicano dice que somos el cuarto exportador de automóviles, lo cual es cierto, nada que no son nuestros, son de transnacionales, ese es el gravísimo problema, somos ensambladores. Y por supuesto porque hay un trabajo calificado y barato, y por eso están aquí. Y luego lo que tenemos es eso, o sea, en realidad sí hay trabajo, pero hablar del porcentaje de población ocupada en el sector informal es impresionante. Entonces, claro, cuando también hablan del desempleo, también hay que tener mucho cuidado porque no toman en cuenta esto. O sea, si lo tomaran en cuenta, pues no podía ser que nosotros estemos más o menos como al 4%, creo que está el desempleo, pero si uno dice, caray, pues está mejor que Estados Unidos está al 4.6%, y por supuesto que eso no es así, ¿de acuerdo? El otro problema que tenemos, que me parece realmente terrible, es que al mismo tiempo que pasaba todo esto en el campo, en la industria, etcétera, se subsidiaba, se privatizaba la educación. Fíjense ustedes qué importante. Había entre 1980 y 81, 892 escuelas de educación superior, normales, eran públicas, o sea, el 70%. 30 años después, resulta que de las escuelas privadas, la mayoría, 55% son privadas, ¿no? Y la misma situación, 6.289 instituciones de educación superior, 3.000 y pico son privadas. Es decir, al mismo tiempo que hay problemas con el salario, problemas en la situación laboral, al mismo tiempo, todo lo que era responsabilidad del Estado empieza a privatizar, porque ese es el modelo neoliberal. Y por lo tanto, ahí tenemos privatización de la economía. La siguiente. Se privatiza, aquí está, bueno, ahí se ve muy claramente cómo ya las privadas están más altas, sean patito o sean lo que sea, pero por supuesto han aumentado, lo cual es gravísimo, ¿no? Por el lado de salud, la misma historia. 39% de las personas están afiliados a alguna institución, el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, ¿no? El resto pues tiene que ir al Seguro Popular, que también hay mucha difusión por parte del gobierno del Seguro Popular, pero en realidad el Seguro Popular tiene enormes dificultades, ¿no? Entonces 40% de las personas que no tienen este tipo de servicio, pues van a una clínica, a la farmacia privada, o se automedican, ¿no? O se van al doctor Simi, a lo mejor que les cuesta más barato, ¿no? ¿Quién se benefició? Rápidamente. Claro que se benefician. ¿Quién? ¿Por qué? Es lo que yo digo, que quieren seguir con la migración, pues claro, pero que no entre,
lo cual es terrible porque se podía realmente regular. Eso se intentó. Rápidamente les digo, para poder hablar de esto, Salinas de Gortari dijo que se había hablado de un acuerdo paralelo migratorio, pero resulta que los requisitos para incorporar ese acuerdo migratorio era casi que se perdiera la soberanía del petróleo. Pues ya se perdió, ¿no? Entonces, pues ahora que metan por lo menos al migrante, ¿no? Ya no hay soberanía petrolera casi, ¿no? Entonces, bueno. El problema es que ahora pues ya no hay nada, ni siquiera se pretendió en el 94 y en este momento nada. Entonces, realmente, ¿cuál es la importancia de los migrantes? Y por eso mejor no le muevan las remesas familiares. Ya el último dato es impresionante del BBVA, es impresionante. Van a llegar este año a 3,000 millones de dólares. O sea, es algo verdaderamente impresionante. 30,000, ¿qué dije? Ay, no, 30,000, perdón. Es que con tantos ceros ya te vuelves loca. 30,000 millones, o sea, había 28,000, son 30,000 millones de dólares llegan de los migrantes mexicanos, de nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos. Fíjense ustedes, la siguiente, sí. La cantidad de familias, el total de hogares receptores de remesas, que ahí hay otra cosa muy rápida. Se dice, organismos internacionales, algunos autores, que las remesas pueden crear desarrollo, que favorecen el desarrollo. No favorecen el desarrollo. Les voy a decir por qué. Porque la parte de todas estas familias, a donde van las remesas, es al consumo básico. Algo en educación, algo en salud, pero ¿qué es lo que pasa? En la medida que no se cambian las condiciones que dieron lugar a las migraciones, pues la gente está esperando las remesas y está creando, por supuesto, hay un reservorio, porque mientras no se cambien las condiciones, se seguirá migrando, porque además necesitan eso. O sea, lo que sí hacen las remesas es como aliviar un poco el nivel de pobreza en el que están estas familias. Entonces, claro, pues ahí hay un reservorio, ahí se mantiene. Entonces, no es verdad que las remesas no. Lo que sí crea desarrollo es una política deliberada del Estado que lo busque, pero no las remesas ni los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, la cuenta corriente, como ustedes ven, entonces la cuenta con y sin remesas, imagínense la importancia que tiene para tener esa cantidad de divisas que pues las colocan como quieren, ¿no? La siguiente, pues sí. Ahora, fíjense ustedes los principales rubros, ¿no? Porque decía, van a llegar una gran cantidad de inversión extranjera directa. Si ustedes ven, pues la inversión extranjera directa efectivamente llegó, aunque en este momento las remesas están alcanzando casi al petróleo, porque claro, el petróleo era altísimo, entonces pues claro que era el primero, pero en la medida en que esto ha ido disminuyendo su precio, indudablemente las remesas son un pilar de las finanzas públicas, esa es una realidad. Okay. El otro problema, es decir, todas estas gentes, por supuesto, hay una gran concentración de la riqueza. El 10% más pobre, entre el 10% más pobre y el 10% más rica, hay una diferencia como de 20%. O sea, es una diferencia salvaje. Si ustedes ven, por ejemplo, en Suecia, la diferencia es mínima. Llegó un momento que en Suecia era tan mínima la diferencia entre el más bajo y el más alto, que los que estaban más altos, que tenían puestos de gerencia y demás, llegó un momento en que dijeron, mejor yo no voy a estar en lo más alto, porque resulta que, tengo que pagar un montón de impuestos, y entonces, pues por supuesto, había una diferencia mínima. En cambio, aquí la diferencia es impresionante, ¿no? México tiene el lugar 21 en las personas más ricas, según Forbes, ¿no? Pues sí, claro, pues sí, tenemos al más rico del mundo. Tenemos un señor Slim y tenemos los 4 millonarios más importantes, son mexicanos también. De los 4, tenemos un montón de millonarios, ¿no? Esa es la cosa. Y el 30% más rico recibe el 83% del total de ingresos. Por supuesto, hay una enorme desigualdad en este país. Ustedes ya saben muy bien, pues el que más cercano al 1, más desigual, el más cercano al 0, menos desigual. Entonces, por supuesto, nosotros vamos incrementando la desigualdad del ingreso, indudablemente. Sí. Está el coeficiente de Gini rápidamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? El PIB per cápita entre México, Estados Unidos y Canadá, pues ahí se queda. Entonces, por supuesto que para el gobierno de Estados Unidos
de Canadá, por supuesto que la migración que no se mueva. Es más, si pasan indocumentados, porque aunque Trump ponga un 30 metros de muro, van a buscar la manera, si las condiciones internas no se superan. Y si no se superan, por supuesto, no hay absorción de esa población y la gente se va. Es horrible decirlo y se va a tener que ir. Pero claro, las diferencias son verdaderamente impresionantes, ¿no? La riqueza y el desarrollo no se llevan bien, definitivamente, según decía el Credit Suisse. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está en contra de la migración? Pues miren, en realidad es lo que yo les decía antes. Hubo una gran refuerzo migratorio en la frontera, indudablemente, incremento de la patrulla fronteriza, ya el muro ya se había estado haciendo 700 kilómetros, luego 350 de barreras que se mueven, o sea, en realidad radares, cámaras, todo eso ya estaba. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? La funcionalidad de la migración es el costo unitario laboral inferior al de los trabajadores del país receptor. Y esto es un recurso, o sea, cada vez ustedes habrán oído, o no sé si lo habrán oído, pero yo se los digo, cada vez que hay un problema, recuerden toda la crisis migratoria en el Mediterráneo, que fue terrible, el Brexit, Marine Le Pen, toda esta gente, el Brexit, ¿qué era lo que decían? Los migrantes. Ustedes quieren migrantes y la población, por supuesto, es desviar la atención del verdadero problema. El problema es el sistema, no son los migrantes, por supuesto, pero los migrantes son el chivo expiatorio, por supuesto, es indudablemente una válvula para el sistema, decir, son los migrantes y entonces son ellos, hay que quitarlos, hay que deportarlos, y claro, hay tal vulnerabilidad. Y el gobierno de donde son, pues prácticamente no se hace nada, porque Obama, ¿verdad?, pues deportó casi 2 millones de personas, y sigue en las mismas, ¿no? Y que ha habido ninguna respuesta. Entonces, claro, sería muy bueno que en el Telecán ahora se dijera, ya basta, pues ¿cómo? Ustedes los tienen ahí, esto hay que regularlo. Ahora, otro problema que tiene, regular. Cuando se habla de control y regular el flujo migratorio, ojo, porque en realidad Estados Unidos la ha tratado de regular con las visas, lo cual está bien, se regula, son legales. ¿Cuál es la situación de las visas? Bueno, perdón, antes de las visas, ya que está esto, fíjense la diferencia entre el ingreso medio semanal del tiempo completo entre nativos y extranjeros. Estudios inferiores al bachillerato. Estudios de bachillerato, se mantiene la diferencia, ¿ok? ¿Sigue? Licenciatura trunca o carrera técnica, se mantiene diferente. Claro, aquí ya son los altamente calificados, indudablemente, aquí ya la situación es diferente y ya no me da tiempo de decirles por qué, pero en otro momento se los diré. Pero bueno, entonces yo les decía justamente lo de las visas. ¿Qué es lo que pasa? Que son las visas, las de altamente calificadas, son por 6 años. Y estos 3 años pueden ser 6 años. Si son altamente calificados, pueden, si el empleador lo requiere, puede pasar a residencia permanente. No todos, pero hay más posibilidades si son altamente calificados o calificados. Sin embargo, los de agricultura, que son las H2A o las H2B, que son de oficios, ¿qué es lo que pasa? Ellos pueden ir 3 años, después de los 3 años se regresan, y entonces claro, se regresan, no pueden volver más que un año después, entonces hay otro flujo que viene y luego otro flujo que viene. ¿Qué es lo que pasa? Yo he hablado con ellos y me decían, llevo 20 años haciendo esto, pero no tengo ni antigüedad, ni jubilación, ni nada. Entonces, claro, yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué? Pues porque si no, no comemos. O sea, la verdad, hay lo que se llama realmente una migración forzada, porque la situación en México pues es muy mala. Entonces, claro, esto es controlarlos, pero se los controla así. Es decir, está muy bien, son regulares, pero no tienen todos los beneficios que tienen todos los trabajadores, eso no lo tienen. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, estos son de las visas, que son enormes. Por supuesto, Estados Unidos tiene un problema muy grande, como muchos de los países desarrollados. Tiene 2 problemas muy importantes para continuar con su economía del conocimiento, que es líder de la economía del conocimiento.
pero tiene problemas demográficos muy importantes como muchos de los otros países desarrollados y problemas educativos también muy grandes. No salen en el número que requiere y en las especialidades que se requieren para la economía del conocimiento. Por lo tanto, no es extraño que en realidad, fíjense ustedes, si ven las tasas de desempleo, ¿no? El de alta calificación está 2.8, 3.1, 2.4. En cambio, en los otros, el nivel de desempleo es un poco más alto, ¿no? Pero fíjense ustedes la importancia que tiene y por eso necesitan trabajadores altamente calificados y ahí sí la situación es, digamos, como de manera un poco diferente, ¿no? Fíjense, yo les decía, realmente el modelo neoliberal afectó muchísimo a México, a los trabajadores, por supuesto, no a ese grupo de poder y de élite que se beneficia de todo eso, pero también en Estados Unidos el salario mínimo real ha ido a la baja y el siguiente, la tasa de pobreza también ha aumentado, es el modelo, ¿ok? Fíjense ustedes el crecimiento por ingresos en Estados Unidos, si en el 50% de abajo tenía en 1980 $21,000, para el 2014 había aumentado la familia a 25,000. Sin embargo, el de arriba, el 1% más alto, en 1980 $344,000, para 2014 era 1,000,000. O sea, alguien se beneficia, pues claro, del modelo. ¿Ok? El ingreso por medio, bueno, ya lo pasamos porque ya lo dijimos antes. Entonces, pues claro, los grupos de poder, indudablemente, empresarios, etcétera, se benefician. ¿Por qué van a cambiar el modelo? Pues a ellos no les interesa, claro que no, nos tiene que interesar a nosotros. Estados Unidos se beneficia si los migrantes se mantienen vulnerables, también es cierto, y como no hay quien los proteja, pues por supuesto hacen lo que les da la gana, es una cosa muy triste. La migración es un derecho y debe ser una opción, no una necesidad como lamentablemente es. Por eso hablamos de migración forzada. La migración es un derecho y no se le puede coartar la libertad a nadie de moverse, por supuesto, pero tiene que ser una opción, no una necesidad como nos pasa a nosotros. Y es urgente cambiar el proyecto nacional, el modelo neoliberal. Muchas gracias.